Bienvenidos a Historias y Algo Más, el podcast sin censura de José y Malena. Aquí no hay filtros ni mordaza, sin censura y con harta sazón. Política, cultura, Cali, memoria, entrevistas, rebeldía, todo al servicio de usted, al estilo de casa, directo, sin filtros, con harta cebolla, ajos y, como siempre, pues rocoto, María Elena. Así es que aquí ni siquiera va a haber cosas bonitas, ¿eh? Aquí agárrense porque aquí vamos a decir de todo porque vivimos en una sociedad pues terrible últimamente, José. Esto es el podcast de José y Malena, sin censura. Bien, el día de hoy hablaremos de la ley promulgada el día de ayer, la 32.326, María Elena. Ya basta de jugar con la lucha contra el crimen. Este es un gobierno, lamentablemente, que juega a favor del crimen organizado, de los corruptos, de los lavaderos. ¿Qué lavaderos? Lavadores de todo tipo, ¿no es cierto? Lavandería en general que hay en nuestro país. El Poder Judicial ha hablado fuerte y claro, y desde este espacio de abogados, ¿no? Aplaudimos que de pie y con valentía y con lucidez ante la publicación de esta ley, la 32.326, se hayan levantado y hayan elevado su voz de protesta. Y es que esta ley, María Elena, apesta, ¿no? Esta ley nos trae un tufo de impunidad. Así es, José, ¿no? Lo más terrible es que este gobierno de turno ni siquiera ve las cosas positivas que tienen que ser para nuestro país, ¿no? Pero lo de bueno que el Poder Judicial, José, se ha pronunciado al respecto de esta ley, de esta norma, la 32.326, porque si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Muchos de nosotros nos preguntamos y esperemos que escuchen pues allá en el gobierno nacional, porque simplemente lo que hacen hasta ahora, hasta hoy en día, es trabajar para la corrupción, para todo lo malo en nuestro país. Así es, sin medias tintas, María Elena, esta ley es un atentado directo contra los esfuerzos por extirpar la podredumbre de la corrupción en nuestro país. Este crimen organizado que carcome a todo nuestro cimiento de nuestro sistema democrático alicaído, ¿no? Somos un país que va a rumbo hacia el precipicio con este tipo de normas que favorecen ¿a quiénes? A los corruptos. El Estado peruano no va a poder recuperar los dineros de todos nosotros que son mal habidos por estos corruptos, por estos que se coluden, por estos que cometen delitos de peculado. Los corruptos están celebrando desde el día de ayer en que el que se promulgó esta ley salió publicado en el Diario Oficial El Peruano y desde hoy entra en vigencia en todo el territorio de la República. Así es, José, esta ley en realidad es una cachetada a todos nosotros, ¿no? Porque están atentando contra muchos esfuerzos que hace la Fiscalía, que hace el Poder Judicial, que hace la Policía. ¿Qué vamos a esperar más adelante para nuestros hijos? ¿No? ¿Qué podemos esperar? Nada bueno. Desde que entró en vigencia esta ley allá por el año 2019 y antes todavía, el Estado peruano, según las cifras que nos ha alcanzado el Poder Judicial, ha logrado recuperar de las mafias, inclusive de Fujimori, ¿ya? Ha logrado repatriar dineros de bancos del extranjero por alrededor de 172 millones de dólares. Eso representa aproximadamente más de 500 millones de soles que ha logrado recuperar el Estado peruano a través de la ley de extinción
de dominio, Marilena. Este gobierno, con una puñalada traicionera a la lucha contra la corrupción, ya está echando por tierra con la publicación de esta ley, la 32.326, todo este avance que se estaba desarrollando en nuestro país en la lucha contra la corrupción. Como lo han señalado muchos, ¿no? Entre ellos César Hildebrand, a través de su semanario y de su podcast, este gobierno es un gobierno delincuencial, un gobierno pro crimen, pro organizaciones criminales. De esta manera, mis amigos, se hace un flaco favor a la lucha contra la corrupción y se curan en salud, digamos así, esta señora Dina Boluarte al mando de nuestro país. Lo que está haciendo es cubrirse las espaldas, pues, para que cuando salga del gobierno no le quiten todo lo mal habido, ¿no? Lamentablemente, con esta ley, para que proceda una extinción de dominio, para que el Estado pueda recuperar todo lo robado, ahora se va a requerir, por ejemplo, en los casos de corrupción de funcionarios, en los casos de peculado, de colusión, entre otros, tráfico de influencias, entre otros, ¿qué cosa? Una sentencia firme para que camine esta ley de extinción de dominio. Un flaco favor, es una patada a la lucha contra la corrupción y de esa manera se ha pronunciado el Poder Judicial. Pero Así qué mejor. El Poder Judicial lo dice bien clarito, ¿no? Que esta ley está desconociendo pues los acuerdos internacionales, José, y está debilitando gravemente todo hasta el momento, todo lo que se ha avanzado en tema de lo que es el Poder Judicial, José. Así es. Vamos a escuchar, por ejemplo, al juez supremo Manuel Luján Tupes, juez supremo, quien nos habla sobre la extinción de dominio y su importancia. Vamos rápidamente con este videito. Muchas gracias. En realidad este espacio es valioso porque me permite poderles transmitir a todas y a todos los peruanos lo que significa extinción de dominio. Este es un proceso por el cual lo que se persigue son los bienes con los cuales se palanquea, con los cuales se financia, con los cuales se realiza un delito. Y por lo tanto no tiene nada que ver con la persona que comete el delito, sino con los bienes. Nuestra labor no es una labor de represión, de confiscación, de decomiso. El derecho penal ya tiene esas armas y el proceso penal allí. El proceso de extinción de dominio es una tarea preventiva y se encarga de lo siguiente. Cuando hay una alerta de que algún vehículo, algún inmueble, alguna cuenta bancaria está siendo utilizada para el delincuente, para comprar armas, para traficar droga, para minería ilegal, para actos de corrupción de coimas que se han depositado en esas cuentas, entonces se abre una investigación en la Fiscalía. Y si la Fiscalía efectivamente encuentra que ese vehículo es posible que estuviese traficando droga, por ejemplo, trasladando droga, entonces se lo extingue y pasa al Estado, no porque haya realizado el delito, sino porque tiene el peligro. Es una labor de profilaxia en colaboración al derecho penal. Eso es lo que se encarga extinción de dominio. Nosotros tenemos más de 10.000 casos que están siendo investigados. De esos 5.535 casos están vinculados a los delitos más graves que el Perú tiene. Corrupción de funcionarios, están los casos de los años 90, inclusive todavía, el clan Orellana todavía está siendo investigado, casos de la Municipalidad del Callao, por ejemplo, del Gobierno Regional del Callao que estaban, los gobiernos últimos, ¿no? Toledo, Vizcarra, por ejemplo, y también de las grandes empresas, incluyendo, por ejemplo, Odebrecht. Todos esos casos, además de minería ilegal, tráfico de drogas, organizaciones criminales, si es que hay una aplicación inmediata, se ven paralizados porque tiene dos condiciones este proyecto 3577. El primero exige una sentencia firme. En el modelo tan particular que tiene el Perú, para que exista una sentencia firme, no debe poder haber ningún recurso o ningún proceso contra esa sentencia.
Vale decir que no es suficiente Claro, que ninguna termine apelación, ninguna casación, nada. E incluso ni siquiera el proceso constitucional, porque tendría que terminar el habeas corpus o el amparo. Mientras tanto, no se podría ejecutar. Y por el contrario, han puesto un truco a eso. Se nos dice, primero, la sentencia firme y segundo, solo tiene 5 años desde cometido el acto ilícito. Continuamos entonces aquí con José y Malena en el podcast Sin Censura, Historias y Algo Más. Esta ley es otra más a una cantidad de normas que han salido para favorecer al crimen organizado, mis amigos, en este corto mandato de Dina Boluarte, que se inauguró un 7 de diciembre del año 2022 con la masacre y el asesinato de más de 67 personas en nuestro país. Un gobierno que se va tornando cada vez, nació ilegítimo, nació fruto de prácticamente un golpe de Estado, aunque a nosotros no nos cae en absoluto Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pero las formas son las formas, pues, ¿no? No se cumplieron las formas preestablecidas constitucionalmente, no se cumplió con lo normado en el reglamento del Congreso de la República. Este gobierno en realidad es un gobierno espurio, es un gobierno que lamentablemente se ha apegado a los intereses de los crímenes o de las organizaciones criminales de nuestro país, ¿no? Ahora, con esta ley que se ha publicado recientemente, la 32.326, se confirma que efectivamente es un gobierno pro crimen organizado. Así es, José, solamente han aprobado pues esta ley para proteger a unos cuantos sinvergüenzas, ¿no? Que tienen ahí como su amiguísimo, su hermanísimo y así. Mientras hay tanta indignación en la población, ¿no? Sobre este tema de extorsión, la minería ilegal, el tráfico ilícito, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a soportar todo esto que hace el gobierno nacional? Como hemos escuchado al juez supremo, a Manuel Luján, y más adelante vamos a escuchar a Liliana Mesa, quien es procuradora pública, especialista en extinción de dominio, con esta ley se van a tumbar alrededor de 10.000 procesos. Imagínense. Están en curso en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, más de 10.000 investigaciones. 5.000 de ellas, entre 2.000 a 5.000, que tienen que ver con corrupción de funcionarios, que tienen que ver con alcaldes, con gobernadores, con regidores, con funcionarios, quienes se llenaron la plata al bolsillo, dinero de todos los peruanos. Con esta ley prácticamente, José, es una alfombra roja, pues que les han puesto a todos estos sinvergüenzas, ¿no? Qué gobiernito que tenemos, de verdad. Fuera los legisladores, fuera Dina Boluarte, porque esto no puede estar pasando en nuestro país. El 82.2%, esto es crucial, el 82.2%, según el Poder Judicial, mis amigos, el 82% de 100 procesos, 82 procesos, según la data que tiene el Poder Judicial, resueltos por juezas y jueces del subsistema de extinción de dominio, no han sido impugnados. Óigame, cuando uno no impugna una resolución judicial, ¿qué significa? Significa pues que estás conforme, que te hayan quitado pues todo tu billete, todos tus bienes, ¿no? Claro, uno manifiesta su conformidad con la decisión del Poder Judicial. Cuando uno no impugna, no contradice una resolución judicial, está aceptando. Y el 82.2% de los procesos de extinción de dominio nunca fueron impugnados según la data que tiene el Poder Judicial. Con esta ley, José, es ya apestoso y asqueroso, ¿no? Apesta todo esto a corrupción. Así de simple. Y como les decíamos, entre 5.000 a 10.000 procesos, según también datas del Poder Judicial, van a ser eliminados, ¿no? Porque la mayoría de los casos de extinción de dominio tienen que ver ¿con qué? Con testaferros. Óigame, ¿no? ¿Qué hacen para proteger los bienes ilícitamente obtenidos las autoridades corruptas? Buscan a sus testaferros, pues a 1, 2, 3, 4, 5 testaferros, ponen el dinero en sus cuentas a sus nombres, compran bienes a nombre de sus testaferros,
Y cuando a esos movimientos se detecta en el sistema financiero, por ejemplo, inmediatamente el Poder Judicial va con el tema de la extinción de dominio y trata de recuperar esos bienes que han sido obtenidos ilícitamente. Ahora ya no va a poder ser así. Se va a requerir, en el caso de corrupción de funcionarios, que haya una sentencia penal firme, en el caso de colusión, peculado, de lavado de activos, entre otros. Y esto perjudica enormemente a todos nosotros, ¿no? Son más de 30.000 millones de soles anuales que la corrupción se embolsilla y no permite que esos dineros sirvan para la mejora de la educación, de la salud, del transporte, para las obras que todos los peruanos necesitamos, Marilena. Es sin lugar a dudas una puñalada al pueblo peruano, esta ley promulgada por Dina Ercilia Boluarte, que esperemos que sinceramente termine su gobierno antes del 28 de julio del año próximo 2026. ¿Qué te parece si ahora escuchamos a la Procuradora Pública especializada en extinción de dominio, Liliana Mesa Quito, que nos habla sobre los peligros que encierra la aprobación de esta norma, la 32.326? Adelante. La extinción de dominio es una herramienta que nos permite luchar o recuperar aquellas ganancias ilícitas producto del delito, no solo que se originaron por el delito, como por ejemplo que se adquiere un inmueble producto del tráfico de drogas o de la minería ilegal, o que también se utilicen los bienes para cometer delitos, ¿no? Las casas que se usan como laboratorio de drogas o los inmuebles que se usan para el tráfico de armas y que son utilizadas luego para la minería ilegal. Esa es lo que nos permite la extinción, ir por el patrimonio ilícito. La ley antes de la modificación establecía que el proceso de extinción era un proceso completamente autónomo del proceso penal, de tal manera que no se requería una sentencia condenatoria penal firme para poder iniciar y finalmente obtener una sentencia fundada en este proceso de extinción. Pero con esta modificatoria lo que se hace es hacer una diferenciación. Hay delitos que no van a requerir esta sentencia condenatoria penal firme para iniciar extinción y hay otros delitos que sí. Pero ¿cuáles son esos delitos? ¿Qué delitos? Y es lo que nos llama poderosamente la atención y lo hemos estado comunicando a través de diversas entrevistas que hemos dado, informes que hemos enviado al Congreso, entre otras cosas. Por ejemplo, el delito de corrupción de funcionarios, lavado de activos, está también lo que es la tenencia ilícita o el tráfico de armas. Estos son los que sí van a necesitar una sentencia penal, el lavado de activos, corrupción de funcionarios, el tráfico de armas, el sicariato, el robo agravado, entre otros delitos. Y como bien sabe la población en este momento, ante la crisis que vivimos de inseguridad y sobre todo los hechos vinculados a la minería ilegal y ocurridos en Patás, que son hechos execrables, uno de los delitos que nosotros consideramos graves que no se haya incluido es el tema, por ejemplo, del tráfico de armas. Para la minería ilegal se necesitan los explosivos, las municiones y todo lo demás no está incluido. Obviamente estos casos que están en trámite, porque la ley lo dice así, que son de aplicación inmediata, van a tener que ser archivados, si es que están a nivel de indagación patrimonial en investigación o ya a nivel judicial, pues tendrán que ser declarados infundados o con el consecuente archivo que van a conllevar y van a ser un promedio poco más de 2.000 casos. Pero más allá de ello, Karina, tal vez hay que hacer de conocimiento a la ciudadanía que la extinción de dominio o decomiso sin condena, el nombre solo lo dice, decomiso sin condena, porque así se llama en las legislaciones internacionales, nace como una herramienta de lucha contra la corrupción a través de la Convención de Mérida, entre otras convenciones internacionales, y que no se incluya la corrupción de funcionarios dentro de esta ley, dentro de estos delitos que no requieren la sentencia condenatoria penal firme, pues dice todo, los desnaturaliza completamente la herramienta como tal. Han habido pronunciamientos del Gafilat, han habido pronunciamientos también, la misma Embajada de Estados Unidos envió una carta al presidente del Congreso haciendo de conocimiento
que era una herramienta eficaz y todo lo que se venía obteniendo, entre otros comunicados que hemos emitido absolutamente todas las instituciones que conformamos parte del subsistema, Poder Judicial, Ministerio Público, el mismo Ministerio de Justicia a través de PRONAVI y obviamente la Procuraduría General del Estado a través de mi persona, ¿no? De esta manera, mis amigos, le ponemos el dedo en la llaga. No es posible, una vez más, que este gobierno delincuencial de Dina Boluarte atente contra la seguridad de nuestro país, dándole mayores argumentos a las organizaciones criminales para hacer lo que les dé la gana en nuestro país. Esperemos que los magistrados del Poder Judicial controlen, como han controlado otras normas que han salido del Congreso de la República, que es la cueva de Alibaba y 130 ladrones, ¿no? Que hagan el control difuso correspondiente y que manden al tacho este tipo de normas que perjudican a todo el pueblo peruano. Ya lo han demostrado a través de diversas jurisprudencias, Marilena. Así es, José. Esperemos que también los colegios de abogados, ¿no?, de todo nuestro país se pronuncien al respecto de esta ley, ¿no? Pero sí, desde aquí, desde este podcast, desde de José y Malena, les enviamos nuestro respaldo a todo el Poder Judicial. No están solos. Y esperemos que este gobierno putrefacto, ¿no?, retroceda, pues, en esta ley, José. Así es, efectivamente. Bien, mis amigos, así hemos presentado el día de hoy el podcast de José y Malena sin censura, hablando sobre la ley 32.326, ley que lamentablemente nos hace una mala jugada en la lucha contra la corrupción. Malena, volvemos con más en nuestra próxima entrega. Así es, José. Estarán atentos porque siempre vamos a hablar a José Cebollas y rocoto y todo pimiento y todo para que ustedes nos puedan escuchar. Hasta la próxima.